Gloria al Señor. Glory to God. Que no cese la alabanza. Don't let the worship cease. Génesis capítulo 8. Genesis chapter 8. Y vamos a comenzar en el versículo 20. And we will begin on verse 20. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial. The word says in the name of the Heavenly Father. Y edificó Noé un altar a Jehová. Then Noah built an altar to the Lord. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. And took of every clean animal and of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. Y percibió Jehová olor grato. And the Lord smelled a smoothing aroma. Y dijo en su corazón: Then the Lord said in his heart, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. I will never again curse the ground for man's sake. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Although the imagination of man's heart is evil from youth, Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. nor will I again destroy every living thing as I have done. Mientras la tierra permanezca, While the earth remains, no cesarán la sementera y la siega, seed time and harvest, el frío y el calor, cold and heat, el verano y el invierno, winter and summer, el día y la noche. and day and night shall not Mientras la cease. tierra permanezca, While the earth remains, no cesarán la sementera y la siega. seed time and harvest will not cease. Vamos a orar. Let's pray. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Father, in the name of your beloved Son, Jesus Christ, aquí estamos todos reunidos, Señor. we are all here united, Father. Señor, expuestos a una palabra. Lord, exposed to a word. Yo te pido que esta palabra ministre conforme a la necesidad. I ask you that this word minister to each and every need. Yo te pido que esta palabra liberte cada vida. I ask you that this word liberate each soul, each En el life. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo declaro que todo espíritu que venga a robar esta palabra I declare that every spirit that comes to steal this word es atado is bind down y echado fuera de esta región. and sent out of this region. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Cuántos lo creen conmigo? How many believe it with me? Amen. Puede sentarse. You may be seated. En mi mano izquierda he traído una palabra, un mensaje. In my left hand, I have brought a word, a message. En mi mano derecha he traído una impartición. And in my right hand, I have brought an impartation. ¿Cuál quiere? Which one do you want? No hay dos, hay una. It's not both. It's either one. ¿Quieres un mensaje Do you want a message o quieres una or do you impartición? want an impartation? Hoy quiero hablarles Today, I want to speak to you bajo el tema under the theme, libres del espíritu de pobreza. free from the spirit of poverty. Libres del espíritu de pobreza. Free from the spirit of poverty. La pobreza es un espíritu. Poverty is a spirit. Pastor, no, la pobreza es un estado. Pastor, no, poverty is a state of being. Es un espíritu It's a spirit, y te lleva a un estado. and that takes you to a state. A un estado de pobreza. To a state of being in poverty. Es un espíritu It is a que spirit te lleva a un estado de pobreza. that takes you to a state of being in poverty. La palabra pobreza viene de la palabra griega tokos, The word poverty comes from the Greek word tokas, que significa literalmente ser pobre, which literally means to be poor, menesteroso, vivir en la miseria, to live in misery, escasez, to live scarcely, ruina to live in ruins, y insuficiencia económica. and insufficient funds. Ahora, Now, ¿por qué yo estoy seguro
de que Dios no desea que su pueblo viva atado a la pobreza? Now, how am I sure that God does not want his people to be bind down to poverty? Primero leímos que mientras Dios declaró, First, we read that God declared, es más, decretó, he decreed, que mientras la tierra permanezca, that while the earth remains, no iba a cesar ni la sementera ni la siega. seed time and harvest shall not cease. Cuando nosotros vamos a Filipenses 4:19 dice When we go to Philippians 4:19, it says, que mi Dios, but my God, nuestro Dios, our God, diga conmigo, mi Dios, say with me, my God, diga conmigo, say with me, mi Dios, my God, suplirá shall supply todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria all your needs according to his riches and glory en Cristo Jesús. in Christ Jesus. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? How many are in Christ Jesus? Todo el que ha recibido la adopción y puede clamar Abba Padre, All those that have received the adoption and can cry out, Abba, Father, se supone que esté libre de este espíritu. you're supposed to be free from this spirit. Pero tú no podrás ser libre de este espíritu hasta que tú no reconozcas que es un espíritu. But you cannot be free from the spirit until you recognize that it is a spirit. Amen. Tú tienes que reconocer eso. You need to recognize that. Porque tú no fuiste llamado, ni diseñado, ni designado a vivir así. Because you have not been called, designed, or designated to live like that. Amén. Toda persona Every person que se conforma con su estado de pobreza that conforms himself with their state of poverty está sumamente atado. is really bound down. El yo verlo aquí Me seeing you here me dice a mí tells me que dentro de usted that inside of you hay algo brincando, there is something that is jumping, sea un frijol, whether it be a bean, sea un arroz, whether it be some rice, o sea un espíritu de superación. or whether it be a spirit of moving Hay forward. algo brincando. There is something that is jumping. Y usted está aquí, And you are here, lejos de su país. oh, far from your country. Todo el que está lejos de su país, All of those that are far from your country, porque vino aquí buscando algo. because you came here looking for something. Amén. Amen. A mí me trajeron. They brought me here. Yo creo que yo soy el único que me trajeron aquí, me empujaron I acá. think I'm the only one that was pushed here. Me too. Porque la doña me dijo, me voy para Estados Unidos. Because the missus told me I'm going to United States. Yo no podía perder esa joya. And I couldn't lose that jewel. Amén. Amen. ¿Tú también? Ok, Me too. somos dos. It's two of us. Gloria al Señor. Glory to God. How you doing, man? Give me some love. Lamentablemente, Unfortunately, el espíritu de pobreza es un espíritu generacional. the spirit of poverty is a generational spirit. Escucha bien esto. Listen carefully to Una this. persona que es víctima de este espíritu A person that is victim of this spirit tiene una mentalidad pobre. has a poor mindset. Son gente que dan por necesidad. Are people that give out of need. Son gente que dan por tristeza. Are people that give out of sadness. Son de estos que cuando ofrendan 2 pesos, These are the people that when they offer lo hacen $2, tristemente. they give it up sadly. Este espíritu es una fortaleza establecida. This spirit is an established fortress. Y esto es muy importante. And this is very important. Es una fortaleza establecida It is established stronghold con el propósito de impedirnos with the purpose of stopping us, caminar en la plenitud de la victoria of walking in the plenitude of the victory obtenida por Cristo en la cruz del Calvario obtained by Jesus Christ in the cross of Calvary. y en las bendiciones de nuestra verdad, de nuestra herencia And of the blessings of our inheritance, como verdaderos hijos. like true sons.
La palabra establece The word que establishes tú y yo that you and I somos hijos. are sons. Hemos sido adoptados. We have been adopted. Somos coherederos juntamente con Cristo. We are co-heirs along with Jesus Quiere Christ, decir which means que de todo aquello que Cristo tiene acceso, that of all of that which Jesus Christ has access tú y to, yo también tenemos acceso. you and I also have access to it. Es más, Even more, sabemos que en la cultura judía we know that in Jewish culture, a un hijo se le podía desheredar, you could disinherit a child, pero aquel que ha sido adoptado but the one that was adopted, no se le puede desheredar. you cannot disinherit. Quiere decir Which means, que como tú y yo hemos sido adoptados, like you and I have been adopted, todo aquello all of which que le ha sido presentado a Cristo, which has been presented to Jesus Christ, que tengo buenas noticias, I have good news for es you. todo. It is everything. Tú también tienes acceso. You also have access to it. Come on. Este espíritu The Spirit tiene como objetivo has as an objective impedir que cumplamos con el propósito divino de Dios. to stop us from fulfilling with the divine purpose of God. Escucha bien esto. Listen carefully to this. Nadie No one puede cumplir con el propósito de Dios can fulfill with the purpose of God cuando hay un espíritu de pobreza operando en él. when there is a spirit of poverty working inside of them. Porque todo lo que Dios nos envía a hacer Because everything that God sends us to do, para nosotros representarle a Él for us to be able to represent Him, se requiere de excelencia. it requires excellence. Y tú no puedes representar a Dios con excelencia And you cannot represent God with si excellence tienes una mentalidad pobre. if you have a poor mindset. Amen. Para nosotros poder cumplir con el propósito de Dios divino, For us to fulfill with the divine purpose of God, necesitamos entender we need to understand de que no puede haber límites that there cannot be any limits a la hora de hacer algo para Dios. at the time of doing something for God. Dios te va a pedir que hagas cosas God will ask you to do things que humanamente te van a costar millones de that dólares. humanly will cost you millions of dollars. Pero si tú no tienes en tu mente But if you do not have in your mind que a tu vida, a tus manos pueden llegar millones de dólares, that millions of dollars can come into your hands, nunca lo vas a hacer. you will never do it. Una campaña masiva A massive campaign se requiere mínimo con $100,000 requires minimum para hacer algo con $100,000. excelencia. We have to do something with excellence. Usted puede hacer cualquier porquería You can do whatever you want, whatever garbage, con $1,000, with $1,000, $5,000, $10,000. with $5,000, $10,000. Pero para hacer algo con But excelencia to do something with excellence, se requiere de plata. it requires money. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? So what is the point here? No es la plata, It is not the money. es la mentalidad pobre. It's the poor mindset. Es la mentalidad pobre It's the poor mindset la que no te va a permitir which will not allow you cumplir con el propósito divino. to fulfill with the divine purpose. Amona. Para poder influenciar To be able to influence a una sociedad a society la cual se mueve a ciertos estándares, which moves at certain standards, tú tienes que llegar a esos estándares. you need to get to those standards. Pero como es para Dios, But like since it's for God, deberías hacerlo por encima de esos you have estándares. to do it over those standards. Amen. Todavía no te ves haciéndolo. You still don't see yourself doing it. No te preocupes, esta tarde yo te voy a liberar de ese Don't espíritu. worry, this afternoon I will free you from this spirit. Tú vas a ser libre en esta tarde. You'll be free this afternoon. Y vas a salir de aquí planificando. And you will leave this place
making plans. Vas a salir de aquí escribiendo. You will leave this place writing. Vas a salir de aquí ya hablando con tu cónyuge lo que vas a hacer próximo. You will leave this place here speaking with your spouse on the next thing you will do. ¿Cómo ser libres de este espíritu? How to be free of this spirit. Antes de decirte esto, te voy a decir estas palabras. Before I tell you, I'm going to say these words to you. Dios nos ha dado el poder y la habilidad para la multiplicación. God has given us the power and the ability for multiplication. Él da semilla al que siembra. He gives a seed to the sower. Yo voy a repetir eso otra vez, I'm going to repeat that porque ni again estos muchachos se emocionaron aquí. because not even these guys got excited. Are you ready? ¿Están listos? Dios nos ha dado el poder y la habilidad de la multiplicación. God has given us the power and the ability of multiplication. Él da semilla al que siembra. He gives a seed to the one who sows. Cuando tú miras la palabra, When you look at the word, te vas a dar cuenta you will see de que cuando Jesús that when Jesus alimentó a aquellos, ¿cuánto eran? 400,000, 400, fed those 5,000, gracias. 5,000, Me faltó un número. I was not one number short. Fíjate de esto. Take notice of this. Si usted va a la Biblia, se va a dar cuenta que Jesús pregunta qué es lo que había. If you go to the Bible, Jesus will ask, what is there? Dice que había 7 panes y algunos peces. It said that there were 5 loaves of bread and some fish. 7 loaves of bread and some fish. Check this out. Chequeate eso. Jesús ora, Jesus works, pero no se multiplica but he does not multiply hasta que los discípulos comienzan a repartir. until the disciples begin to impart. El poder de la multiplicación está en nuestras The manos. power of multiplication is in our hands. Si tú lees, te vas a dar cuenta If you read, you will de que see Jesús oró that Jesus prayed, y ellos comenzaron a repartir and they began to impart, y comenzaron a repartir. and they began to give away, Tanto así que sobró. so much that there was left over. El poder de la multiplicación está en tus manos. The power of multiplication is Ya in Él your hizo lo hands. que tenía que hacer. He already did what he had Ahora to te do. toca a ti. Now it is up to you. Me toca a mí It is up to me comenzar a impartir y to repartir. begin to impart and give. Comenzar a dar por gracia To begin to give by grace, lo que por gracia hemos recibido. of by which by grace we have gotten. Y tú vas a ver cómo la multiplicación va a comenzar a ocurrir. And you will see how the multiplication will begin to occur. El poder está en tus manos. The power is in your hands. El poder está en nuestras The manos. power is in your hands. Escribe esto. Write this down. ¿Cómo ser libre de la pobreza? How to be free of poverty. Número 1. Number 1, Renueva tu mente con la palabra. renew your mind with the word. Eso es sencillo, That is simple, pero muy difícil para muchos. but very difficult for many. Un misterio para otros. A mystery to some. No porque no se lo haya dicho, Not because they haven't been told, sino porque todavía no lo han hecho. but because they still haven't done it. Ah, come on, somebody. Romanos 12:2 dice, Romans 12:2 says, no te conformes a este siglo, do not be conformed to this world, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, but be ye transformed by the renewing of your mind, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Ah. Tú no vas a ser libre You will not be free hasta que tu mente no sea renovada por la palabra. until your mind is not renewed by the word. Cuando tu mente sea renovada por la palabra, When your mind is renewed by the word, entonces tú vas a entender then you will understand cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. what is the will of God that is good and perfect. Entonces tú vas a dejar de hacer porquerías para Dios. And then you will stop making garbage for God. Ajá. Entonces tú vas a comenzar a buscar la excelencia, lo mejor para Dios. And then you will begin to seek excellence, the best for God. Cuando tú ves la palabra,
When you look at the word, cuando tu mente es renovada por la palabra, when your mind is renewed by the word, tú te vas a dar cuenta que Él exige lo primero. you will see that he asks for the first. Las primicias son para Dios. The first fruits are for God. Es más, cuando entran a la tierra prometida, Even more when they go into the promised land. la primera ciudad que invadieron, The first city that they invade, si tú lees y te fijas, ellos no tomaron nada de esa ciudad. if you read and study, you will see that they didn't take anything from that city. ¿Sabes lo que hicieron? You know what they did? Lo quemaron todo, They burned it all en holocausto, in offering, en sacrificio, in sacrifice. porque el primado es para Dios. Because the first fruit is for God. Y de todas las ciudades que iban a invadir, And of all the cities they were going to Jericó, invade, que fue la primera, Jericho, which was the first, era para Dios. was for God. Quiere decir So that means que a la hora de traerle a Dios, that at the time of bringing something tú to no vas a God, escoger lo que te sobra, you will not give of what is tú left. vas a escoger lo mejor, You will give the best. tú vas a escoger lo primero. You will give the first fruit. La palabra dice The word says que cuando vemos a nuestro hermano, that when we see our brother, no a Juan del Pueblo, not John Doe, no a Meregildo Neustaquia, not John or Jake, cuando vemos a nuestro hermano, when we see our brother, dice que estamos viendo a Dios. it says that we are seeing Quiere God. decir que cuando tú le das algo a tu hermano, So that means when you give something to your brother, no puedes darle los frijoles verdes esos largos que no te gustan. you cannot give him those rancid beans that you don't Tienes que like. darle la bolsita de maseca que te gusta. You need to give him that bag of flour that you like. Ah, vamos, Amen. vamos. Amen. No vas a escoger los camarones frescos y le vas a dar los de bolsa a aquel. You will not choose the fresh shrimp for you and give him the bag shrimp. Tráeme los frescos para acá. Give me the fresh ones. Vamos, somebody. Amen. Mala mía, estamos en ayuno. My bad, we're in a fast. Sorry. Perdón. No voy a mencionar eso otra vez. I will not mention that again. Gloria al Señor. Glory to God. Tu nivel de madurez espiritual va a determinar Your level of spiritual maturity will determine tu nivel de prosperidad. your level of prosperity. Dios no te va a dar más de lo que tú puedes manejar. God will not give you more than what you can handle. Déjame decirles otra vez. Let me say this one more time. Tu nivel de madurez espiritual Your level of spiritual maturity va a determinar tu nivel de prosperidad material. will determine your level of material prosperity. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque mientras más tú tengas entendimiento de lo que Dios quiere hacer contigo, Because the more that you have an understanding of what God wants to do with you, de que sus planes y sus propósitos son más grandes que nuestros pensamientos, that His plans and purposes are greater than our thinking, tú vas entonces a entender you will then understand y a recibir and receive todo lo que Dios tiene guardado para ti. everything that God has saved up for you. Una persona que está atada por este espíritu A person that is bound down by the Spirit no tan solo no tiene la habilidad para entender lo que Dios quiere hacer, not only do they not have the ability to understand what God wants to do, sino que también no puede recibir lo que Dios tiene para él. but they also cannot receive what God has for him. ¿Por qué? Why? Porque en su mente dice, Because in their mind they say, yo no me lo merezco. I do not deserve it. Amen. Si no puede entender If they cannot understand la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, the will of God, which is good and perfect, tampoco va a ser capaz de recibir lo que Dios tiene guardado para él. neither will they be capable of receiving what God has had laid away for them. Nuestra mente Our mind no es capaz de procesarlo todo. is not able of processing everything. Nuestra mente carnatural Our natural mind no es capaz de procesar todo lo que Dios tiene de manera sobrenatural. is not capable of processing everything God has in a supernatural way.
Por eso es que hay que vivir en el Espíritu, That is why we have to live in the Spirit, para entender las cosas del Espíritu. to understand the things of the Spirit. Que si Dios te dice, te voy a llevar a So- predicar en un jet, So if God says, I'm going to take you to preach in a jet, ya tú puedas verte montando y sintiendo el jet. you can already see yourself feeling and moving on the jet. Come on, somebody. Amen. I don't know about you, Yo no sé de ti, but I can see myself. pero yo me puedo ver a mí mismo. Pastor, pero hay que ser humilde. Pastor, but we need to be humble. No sea ridículo. Don't be ridiculous. Eso no tiene nada que ver. That has nothing to do Yo lo with que it. tú quieres es que yo te monte también. What you want is for me to give you a ride. Pórtate bien y yo te monto. Behave good and I'll give you a ride. Vamos, Amen. vamos. Mire, Look, Dios nos ha dicho 3 veces ya God has already told us 3 times que viene un jet para el ministerio. that there's a jet coming for the ministry. Déjame explicarte algo. Let me explain En something. mi to you. mente natural, In my natural mind, nunca never ever había yo pensado en algo así. have I thought of something like this. Lo más que me veía era pensando, volando en primera clase. The most that I saw myself was flying first class. Pero Dios le place decir, But God pleases himself to say 3 diferentes personas, of 3 different people. no se conocen las 3. The 3 people do not know each Nunca other. habían venido acá They had never come here. y se complacen decirlo. And he pleases himself to say it. Dios, yo ser tan bruto y decirle, no. Am I going to be so dumb and say no? Mi mente ha sido renovada. My mind has been renewed. Mi mente ha sido libertada. My mind has been diverted. Come on, somebody. Come on, somebody. Come on, somebody. Yo te voy a liberar hoy. I'm going to set you free today. Tú vas a salir de aquí. You're going to leave this place. Tú vas a verte, tú vas a verte. You will see yourself. Número 2. Number 2, Honra a Dios con los frutos de tu tierra. honor God with the fruits of your land. Leímos en Génesis capítulo 8 We read in Genesis chapter 8 que mientras la tierra permanezca no cesará la sementera y la siega. that while the earth remains, seed time and harvest time will not cease. Leímos que Él da semilla al que siembra. We read that he gives seed to the sower, Quiere decir which means que si tú siembras, that if you sow, siempre tendrás semilla you will always have a y seed, tú vas a ser capaz de honrar a Dios con los frutos de tu tierra. and you will be able to honor God with the fruits of your land. El que no tiene The one that does not es have, porque no siembra. it is because they do not sow. Mira lo que dice Primera de Crónicas 16, Look what First of Chronicles chapter 16 versículo says. 29 dice: Verse 29 says, Dar a Jehová la honra debida a su nombre. Give unto the Lord the glory due unto his name. Traed ofrenda Bring an offering y venid delante de Él. and come before him. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Worship the Lord in the beauty of his holiness. La semana pasada hablábamos Last week we spoke about del poder de una semilla. the power of an offering, of, De a seed, cómo una semilla of how one seed tiene el poder capaz de liberarnos. has the power of delivering. Una semilla One seed tiene el poder de darnos visión. of giving us vision, has the power of giving us vision. Vamos, Omari. Una semilla One seed tiene el poder capaz de irar la ira de Dios. has the power to pacify the wrath of God, Darnos estrategias. to give us strategy, Afirmar nuestra to victoria. affirm our victory. ¿Cuántos se acuerdan? How many remember? ¿Cuántos se acuerdan? How many remember? Entonces, cuando leemos en Génesis, So when we read in Genesis, el primer pasaje que leímos dice the first passage that we read says que cuando Noé baja del arca, that when Noah gets out of the ark, lo primero que hace the first thing he does es ofrecer is to offer holocausto, ofrenda al Señor. offerings to God.
Es lo primero que hace. That is the first thing that he does. Edifica un altar He builds an altar y ofrece su ofrenda. and he offers up his offering. Entonces, So, dad a Jehová give unto the Lord la honra debida a su nombre. the honor due unto his name, Traed ofrenda and bring an y offering venid delante de él. and come before him. Postraos delante de Jehová la hermosura de su santidad. Worship the Lord in the beauty of his holiness. Honra a Dios con los frutos de tu tierra. Honor the Lord with the fruits of your land. Honra a Dios con los frutos de tu tierra. Honor the Lord with the fruits of your land. Número 3. Number 3, Imparte la mayordomía. impart. Imparte la buena, manejar bien el dinero. Manejar bien lo que Dios te da. And execute managing well what God has given you. Recuerdo como hoy cuando llegué a los pies del Señor, I remember when I came to the feet of the Lord, cuando Él me convirtió. when he converted me. Recuerdo que desde que Él me convirtió, I remember from the day that he converted me, mi mente no había sido renovada por su palabra, my mind had not been renewed by his word, pero comencé a diezmar. but I began to tithe. ¿Sabes por qué? Do you know why? ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque lo había visto desde pequeño. Because I had seen it as a child. Porque había visto una mujer Because I had seen a woman que aunque quizás carecía de pan muchas veces, that even though she lacked bread many times, no dejaba de sembrar. she did not stop sowing. Y veía que quizás ella comía pan con hongo, And I saw maybe that she ate some rancid bread, pero yo todavía seguía comiendo. but I still kept eating. Yo no entendía, I did not understand. pero ahora que he crecido, But now that I have grown up, puedo entender I can understand que en mi casa no faltó el pan. that in my house bread did not lack. Quizás había en escasez muchas veces, Maybe there was scarcity a couple of times, pero no faltaba el pan. but bread was not lack. But we did not lack bread. La viuda se encontró en la misma situación, The widow found herself in the same situation, pero decidió primero darle al profeta. but she decided first to give to the prophet. Y desde ese momento And from that moment, no cesó el pan en su casa. bread did not cease in her house. Te dije desde que comenzamos I told you since we began que la pobreza es un demonio generacional. that poverty is a generational demon. En esta tarde, In this afternoon, yo no tan solo te voy a ministrar a ti para ser liberado de este espíritu, I will not only minister you to deliver you from this sino que spirit, voy a procurar but I will make sure de que tú, that you, tus hijos your y children, los hijos de tus hijos and your children's children sean libres de este espíritu. be free of this spirit. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque muchos de nosotros Because many of us crecimos viendo escasez. grew up looking at Crecimos scarcity. en lugares donde quizás no había mucho. We grew up in places where maybe there was not plenty. Y quizás pensábamos que así era todo. And maybe we thought that that's the way it is. Pero había algo dentro de nosotros que nos dijo, But there was something inside of us that hay algo said, más, there is something more. hay algo más. There is something more. Cuando uno es pequeño, When we are small, no se da cuenta de que hay más. we cannot notice that there is more. Pero mientras vas creciendo, But as you get older, Dios te va mostrando que hay gente God shows you that there are people que quizás come un poco mejor, that maybe eat a little bit better, de que quizás vive un poco mejor, maybe live a little bit better, de que como que Dios los ha prosperado a ellos más que a mí. ¿Por qué? that God has prospered them more than me. And why is that? ¿Sabes qué? You know what? Hay un espíritu de pobreza There is a spirit of poverty que no quiere que su pueblo progrese. that does not want his people to move forward. En el mundo hay necesidad, In the world there is need, no porque Dios no tenga para dar, not because God does not have enough to give. es porque el que tiene necesidad no pide. It is because the one that has the need does not ask. La Biblia dice The Bible says que él no tiene es porque no sabe pedir.
That the one that does not have is because they do not know how to ask for it. Por eso es que tenemos que ser libres de ese espíritu That is why we need to be free of this para spirit, poder saber pedir, to be able to know how to ask, pero también para saber manejar lo que Dios nos da. but to also be able to manage what God gives us. Ajá. Vamos. La Biblia nos habla de un hombre llamado Abraham The Bible speaks about a man named Abraham que dice que diezmó y no había ley que lo dijera. that says that he tithed and there was no law that said to do that. Vamos, somebody. Este hombre trajo el 10% de aquello que había obtenido en la guerra. This man had brought the 10% of what he had obtained in the war. Yo quiero que tú entiendas I want you to que understand lo que Moisés hizo en ese momento that what Moses did in that moment no tan solo lo bendijo a él, not only blessed him, sino que bendijo a los hijos y a los hijos. but blessed his children and his Y los children's hijos de los children. hijos. Te lo voy a mostrar. I'm going to show it to you. Génesis 13:2. Genesis 13:2. Dice que Abraham era riquísimo en ganado, And it says Abraham was very rich in cattle, en plata in silver, y en oro. and in gold. También lo que andaba con Abraham And also the ones that were with Abraham tenían ovejas, vacas y tiendas. also had flocks, herds, and tents. Todo el que se pegue, All of those that get close, todo el que se acerque a alguien próspero all of those that get close to someone that is prosperous va a ser prosperado. will be prospered. Pero tiene que aprender sus buenas costumbres. But you need to learn good manners. Come on, somebody. Amen. Tiene que aprender sus buenas costumbres. You need to learn good manners. Porque good de otra habits. manera va a ser un parásito. Because in any other way, they will be a Y parasite. yo no sé de usted, pero naturalmente los parásitos no pertenecen en el cuerpo. And I don't know about you, but naturally, parasites do not belong in the body. Sacúdelo, sacúdelo. Shake them off. Come on, somebody. Luego Génesis 14:18 dice, And then Genesis 14:18 says, dice que Melquisedec, and Melchizedek, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, king of Salem, priest of the Most High, creador de los cielos y la tierra, creator of the heavens and the earth. dice, y bendito sea el Dios Altísimo, It says, and blessed be the Most High God, que entregó tus enemigos en tus manos. which has delivered your enemies into your hand. Y Abraham le dio el diezmo de todo. And he gave them the tithes of everything. Este hombre, This man, un sacerdote, a priest, bendice a Abraham blesses Abraham. y Abraham le entrega los diezmos. And Abram gives him the tithe. ¿Había ley que lo dijera? Was there a law that said so? No había ninguna. There was none. Pero Abraham entendía But Abraham understood de que el diezmo le pertenecía a Dios. that the tithe belonged to God. Yo no sé si Abraham leyó o escuchó sobre la historia del Edén. I don't know if Abraham read or heard about the story of Eden. En el Edén la Biblia nos habla de muchos árboles, In Eden, the Bible speaks of many trees, pero había uno but there was one que no era para el hombre, that was not for man. le pertenecía a Dios. It belonged to God. De todo podéis comer, Of everything you may eat, pero el de la ciencia es mío. but of the fruit of knowledge is mine. Abraham sabía Abraham knew que tenía que entregarle el diezmo a Dios. that he had to give the tithe to God. No porque había ley que lo dijera, Not because there was a law that said sino so, porque había una relación íntima con Dios. but because there was an intimate relationship Y with él God. sabía que habían beneficios. And he knew that there were benefits. Lo que hizo Abraham, What Abraham did bendijo a Isaac. blessed Isaac. Check this out. Génesis 26:12 dice, Genesis 26:12 says, y sembró Isaac en aquella tierra, Then Isaac sowed in that land y cosechó aquel año al 100 por 1, and received in the same year 100-fold. y le bendijo Jehová. And the Lord blessed him. Y dice que el varón enriqueció And it said that the man y prospered fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. and prospered and grew up to become very powerful.
Fíjese que dice que sembró Isaac. It said that Isaac sowed. Abraham no tan solo le había impartido Abraham not only imparted una bendición, sino que también sembró una costumbre. a blessing, but also sowed in a habit. No tan solo lo había bendecido Not only had he blessed him con herencia, with an inheritance, sino también que lo bendijo con una costumbre, con un hábito. but also blessed him with a habit, with a custom. Ya se da cuenta que dice que él sembró. And take notice that it says that he sowed. Él sabía y entendía de que tenía que trabajar por los hijos y por los hijos de sus hijos. He knew and understood that he had to work for his children and his children's children. ¿Por qué? Why? Porque su padre se lo había enseñado. Because his father had taught him that. En esta tarde no tan solo vamos a ser libres de este espíritu, In this afternoon, we will not only be delivered of the sino que spirit, vamos a impartirle esa libertad a nuestros but we hijos. will impart that freedom unto our children. Vamos a impartir provisión a nuestros We will hijos. impart provision to our children. Come on, somebody. Come on, somebody. Vamos a impartirle esa bendición a nuestros hijos. Let's impart that blessing to our Dame children. monitoreo. Aleluya. Gloria al Señor. Y esto no se queda aquí. And this doesn't stop here. Cuando nosotros vamos a Génesis 30, When we go to Genesis 30, vamos a dar cuenta de algo. we will notice something. Que Jacob también recibe la bendición. That Jacob also receives the blessing. Dice Génesis 26, 12. Perdón. It's Perdón. Génesis 30, 43. Genesis chapter 30, verse 43 Dice, says, vemos que Jacob también recibe la bendición. Dice que se enriqueció el varón muchísimo. and the man increased exceedingly, Y tuvo muchas ovejas, and he had much cattle, y siervas y siervos, and maid servants and men servants, y camellos y asnos. and camels and asses. Este hombre se encontraba This man found himself trabajando para su suegro. working for his father-in-law. Y dice que su suegro le había cambiado las reglas de su contrato como unas 10 veces. And it says that his father-in-law had changed the rules of the contract like 10 times. Pero con todo y que le hacían trampa, But with everything, and even though they cheated him, Dios lo bendecía. God blessed him Y lo bendecía y and lo blessed him bendecía. and kept blessing. ¿Sabe por qué? Do you want to know why? Por lo que se le había sido impartido. Because of what was imparted. Quizás a ti no te lo han impartido Maybe they have not imparted it to you hasta ahora. until now. Porque yo les ofrecí un mensaje Because I offered you a message o le ofrecí una impartición. or an impartation. ¿Cuántos reciben la libertad de ese espíritu? How many receive the deliverance of that spirit? Amen. Diga conmigo, Say with me, me declaro libre I declare myself free del espíritu de pobreza. of the spirit of poverty. Y número 5, And number 5, perdón, número 4, number 4, recibe la libertad en el nombre de Jesús, receive the deliverance in the name of Jesus Christ. que a través de sus sacrificios nos libertó That through his sacrifice he has delivered us de toda maldición. of all damnation. Lo que se perdió en el Edén por la desobediencia, What was lost in Eden because of disobedience, hoy lo recibimos por la obediencia. today we receive it because of obedience. Lo que se perdió en el Edén por la desobediencia, What was lost in Eden because of disobedience, hoy lo recibimos por la obediencia. today we receive it because of Se cree que obedience. cuando Jesús le pusieron la corona de espina, It is believed that when they put the crown of thorns on Jesus, se cree que cuando esa sangre corría por su frente, it is believed that when that blood flowed through his head, dice que esa sangre it says that blood nos libertó de toda maldición. delivered us of all damnation. Sabemos que tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente, We know that we have to work out of the sweat of our brow. pero Cristo rompió toda maldición. But God broke all curse. Por eso es que Christ tú broke y all yo curses. That is why you and I Tenemos la habilidad have the ability de trabajar to work y recibir al 100 por uno. and receive 100-fold. No es que vamos a sembrar uno y recibir uno.
It is not that we will sow one and receive sino que vamos one, a tener cosechas sobrenaturales but you will have a supernatural por el harvest sacrificio de Cristo, because of the sacrifice of porque Él Christ. ya sufrió, Because he already su suffered. sangre fue derramada, His blood was shed. aquella maldición que fue declarada en Malaquías 3:9 That curse that was declared in Malachi 3:9 es deshecha por la obediencia a la palabra de Cristo. is disassembled by the obedience and the word of Christ. Él rompió el velo, He broke the veil. Él rompió el velo. He broke the veil. Hay cielos abiertos. There is an open sky. Esteban tuvo la oportunidad Stephen had the opportunity de ver los cielos abiertos, to see the skies open, cielos abiertos, heavens open, donde veía al Padre y veía al Hijo. where he saw the Father and he saw the Ese Son. mismo acceso lo tenemos tú y yo. We have that same access. Lo tenemos tú y yo. You and I have it. ¿Cuántos adoran al Señor por How eso? many praise the Lord for this? Oh, gloria al Señor. Glory to God. Cuando nosotros entregamos diezmos, ofrendas, primicias, When we give tithes, offering, and first fruit, semillas de pacto, packed offerings, ese acto that act es una muestra is a sign de una mente renovada, of a renewed mind, de una mente liberada. of a delivered mind. Cada vez que tú y yo Every time that you and I hacemos obediencia do in obedience a la palabra del Señor, to the word of God, donde dijo where he said que era necesario traer el comino, that it is necessary to bring las especies, the spices, pero no podíamos dejar de traer el diezmo. but we cannot stop bringing the tithe. Cristo declaró Christ declared que era necesario que fuésemos obedientes. that it was necessary for us to be Él obedient. vino a cumplir la ley, no a abrogarla. He came to fulfill the law, not to abolish it. Cuando nosotros entremos entrega de nuestros diezmos, ofrendas, primicias, When we give up our offerings, tithes, and first fruits, es una muestra de una vida libre de la pobreza. it is a sign of a life Es free una, of poverty. es una muestra de una vida libre de la avaricia. It is a sign of a life free of greed. No hay There is no manera de que tú puedas cumplir con el propósito de Dios, no way that you can fulfill with the purpose of God, con este espíritu operando en tu vida. with this spirit operating in your life. La muestra más grande del amor The biggest show of love es el dar. is to give. ¿Cómo lo sabemos? How do we know this? ¿Cómo lo sabemos? How do we know this? Juan 3:16. John 3:16. Él no estimó. He did not lack. El Padre entregó a su Hijo The Father gave up his Son por amor. for love. La muestra más grande de amor The biggest show of love es dar amor, is to give love, es ser generoso, is to be generous, es darle una ofrenda, is to bring an es offering, dar un servicio, is to give a service, es dar misericordia. is to give mercy. Esa es la muestra más grande de amor. That is the biggest show of love. Tú y yo somos libres por la sangre de Cristo, You and I are delivered by the blood of Jesus Christ, por el sacrificio de Cristo. by the sacrifice of Jesus Christ. Pero esa libertad permanece But that freedom persists cuando somos obedientes a su palabra. when we are obedient to his word. Hay beneficios para sus hijos. There are benefits for his children. Hay beneficios para sus hijos. There are benefits for his children. Y voy a terminar con esta número 5. And I'm going to finish with this, number 5. Sacúdete de los incrédulos. Shake off yourself of all those that are vain. De los incrédulos. Not believers. Of all of those that are not believers. Sacúdete. Shake yourself off. Sacúdete de los que no creen. Shake yourself off of ¿Cómo lo those that do not sabemos? believe. How do we know this? Cuando Jesús entra a la casa de Jairo, When Jesus goes into Jairo's house, tuve que decirle a los que estaban allí, salgan afuera, he had to tell those that were in there, leave, para el poder so that he could decirle a aquella niña Talita conmigo.
Tell that little girl, Talita Kum. Luego Pedro viene y hace lo mismo. Then Peter comes and does the same thing. Cuando va a casa de Lira, ¿cómo es? De Lidia. When he goes to the house of Lydia. Lydia. Lidia. ¿Por qué Pedro lo hizo? Why did Peter do it? Porque Jesús lo hizo. Because Jesus did it. Y vemos que Jesús levantó a aquella niña. And we see that Jesus rose that little girl up. Y vemos que Pedro levantó a Lidia. And we see that Peter rose up Lydia. Tienes que sacudirte. You need to shake yourself off. Tienes que sacudirte You need to shake yourself off de los incrédulos. of all the non-believers. Hay gente que te van a robar la bendición. There are people that are going to steal your blessing. Hay gente que no creen There are people that do not y believe, te van a robar la and bendición. they will steal your blessing. Hay gente que te van a decir, eso de diezmo y ofrenda no sirve. There are people that are going to tell you that tithe and offering thing does not work. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque ellos no lo practican. Because they do not practice it. Te van a decir, las primicias no funcionan. They will say first fruits do not work. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque ellos no lo practican. Because they do not practice it. Yo quiero que tú entiendas algo. I want you to understand something. Este es el año This is the year donde vamos a cosechar lo que sembramos en el 2012. where we will harvest what we sowed in 2012. Pero tú tienes que ser libre de ese espíritu. But you need to be free of that spirit. Ponte de pie conmigo. Stand on your feet with me. Yo voy a orar por libertad.